la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombraba nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Muy buenos días, estamos muy contentos de estar esta mañana. Es el tercer día de lecciones que tenemos en esta mañana. Será un poquito más dinámico para preservar la atención. Son 3 horas si Dios permite, y empezaremos ahorita y continuaremos a mediodía y finalizaremos en la tarde si Dios permite de 2 a 3. Vamos a comenzar con 2 puntos muy importantes en cuanto al desarrollo de Timoteo a Pablo, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver de Timoteo a Pablo. El concepto más grande que tenemos que comprender, todas las notas están en el libro Judaísmo versus Cristianismo, ¿ok? Judaísmo versus Cristianismo. Ahí están todas las notas. Si alguien me las quiere pedir al final, pues ahí están en el libro Judaísmo versus Cristianismo. Entonces, lo primero que vamos a entender es la diferencia entre el desarrollo espiritual de Timoteo y el desarrollo espiritual de Pablo. ¿Y por qué es que Pablo, de alguna u otra manera, sobrepasa los niveles de todos los apóstoles? ¿Cómo es que Pablo escribe la mayoría del Nuevo Testamento? Pablo, en sus 3 misiones y la cuarta que fue necesario, cruza hasta la casa del Imperio Romano, hasta Roma. ¿Y cómo es que Pablo desarrolla los mejores argumentos, debates, a diferencia de Pedro y Juan, que eran hombres sin letra, y del resto de los discípulos o apóstoles, de los cuales de muchos de ellos no se sabe nada, más si lo lees en los escritos fuera del contexto de la Biblia? Y entonces, ¿por qué Pablo supera todo esto? ¿Por qué vemos a Timoteo? Porque Timoteo, a diferencia de Pablo, miraremos el desarrollo que tiene Timoteo, que es un desarrollo muy distinto al desarrollo que tiene Pablo. Ahora, y lo vamos a comparar con nosotros. Nuestra forma de desarrollo, nuestra forma de estudio es muy pobre, a diferencia de Timoteo y a diferencia de Pablo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la manera en que nosotros nos preparamos, estudiamos y nos desarrollamos es muy pobre, a diferencia del apóstol Pablo y aún a diferencia de Timoteo. Así que voy a comenzar con la distinción primero de quién era Timoteo, y de ahí vamos a entrar a la parte esencial y práctica de nuestro desarrollo espiritual.
Tenemos en la Biblia lo que se conoce como varios tipos de personas. El primero que tenemos es lo que se conoce como los hebreos. Hebreos son los descendientes de Abraham. Ibrit significa los que cruzaron. Ibrit, los que cruzaron. Los que cruzaron de la ciudad de Ur a la tierra prometida, Abraham. Los que cruzaron de Egipto a la tierra prometida por el Mar Rojo, los hebreos. Los que cruzaron desde Amón o Jordania hacia la tierra prometida, el río Jordán. Ibrit, hebreos es eso. Los que cruzaron es lo que significa. Descendientes directos por genealogía varonil de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, de ahí todos son hebreos. Todo el hebreo tenía que memorizarse su genealogía desde su vida hasta Abraham. Todos tenían que hacerlo y no se podían equivocar. Esto era parte de la formación. No era una memorización, sino una adaptación a la identidad de ellos. Porque la memorización funciona en ciertos aspectos, pero la adaptación es distinta a la memorización. Ellos son los hebreos. Pablo era hebreo. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Su desarrollo era muy distinto a el de Timoteo. Y claro, aún al de Pedro y Juan. Porque aunque ellos al parecer también eran hebreos, había una diferencia en su desarrollo. Pablo no solamente era hebreo. Dice, por ejemplo, ahí la carta de los Filipenses, cuando da su currículum, Pablo era hebreo de hebreos. Filipenses capítulo 3, dice ahí en el versículo 4 y en el versículo 5. Pablo era hebreo de hebreos. ¿Cuál es la diferencia? El idioma. Pablo no solamente era descendiente de genealogía, Pablo hablaba muy bien el hebreo. Muy bien el hebreo. Tienes el hebreo antiguo y el hebreo moderno. Son dos hebreos distintos. El hebreo antiguo se desarrolla a través de los patriarcas, a través de las lenguas semitas, y se formula muy bien 1000 años antes de Cristo durante el reinado de David. El hebreo moderno que tenemos el día de hoy desarrollado en los últimos 125 años. Son dos tipos de hebreo. El hebreo antiguo y el hebreo moderno. El hebreo bíblico y el hebreo moderno. La pronunciación bíblica y la pronunciación moderna. Hebreo de hebreos indica que Pablo no solamente era descendiente, Pablo hablaba bien el hebreo. ¿Por qué es importante esto? Porque para el judaísmo y para el desarrollo de los judíos, ellos, hablar el hebreo indica que pueden leer en una forma directa, no por transferencia, no por interpretación, no por traducción, lo que es el Antiguo Testamento. Lo que ellos le van a llamar la Torá. La Torá son los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Así que Pablo era hebreo de hebreos. ¿Se acuerdan el problema de las viudas en Hechos capítulo 6? Las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. ¿Cuál es la diferencia? La de los griegos, muchas de ellas eran prosélitos. Esto es, eran de descendiente gentil que se habían hecho al judaísmo. Algunas eran helenistas. Este término lo voy a utilizar. ¿Qué es helenista? Es la influencia griega dentro del mundo de la Biblia del primer siglo. Así que porque ellas hablaban griego y porque eran helenistas, se les trataba como segunda clase. Como segunda clase, ¿ok? Pablo era hebreo de hebreos, hablaba muy bien el hebreo. Y las viudas de los hebreos era gente que se le veía por primera clase por el lenguaje. Por el lenguaje. Levanten la mano, ¿quién habla más de un idioma? ¿Ok? Entonces, eso ayuda mucho, porque hablar más de un idioma fortalece la mente, el desarrollo y la percepción de parte de los humanos. Y esto es algo increíble en cuanto a los idiomas, ¿ok? La razón por la cual tenemos tanto problema con la mente en la vejez es porque el ser humano deja de ejercitar su mente. Yo te invito a que si tienes más de 50 años, aprendas un nuevo idioma. Si tienes más de 60, 70 años, que ya tienes más tiempo, aprendas más de un idioma, 2 idiomas. Porque la mente la vas a ejercitar. ¿Ok? Cuando se haga de ejercitar, se empieza a perder la memoria,
Se empieza a perder lo que se reconoce como Alzheimer y otras cosas. ¿Okay? La mente es como un músculo del cuerpo que es increíble si la manejamos. Pablo era hebreo de hebreos. Número 2, Pablo solamente era hebreo de hebreos, dice ahí la escritura, en cuanto a la ley fariseo. Farisheim significa puro, puritano. Pablo era farisheim, que fue un partido político religioso que se desarrolla en el segundo siglo antes de Cristo, descendiente directo de los macabeos. ¿Ok? Farisheim, ¿ok? Era fariseo en cuanto a la ley. Ellos, escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Ellos eran los predicadores de las sinagogas. Los fariseos estaban encargados de todas las enseñanzas, de todas las sinagogas, de todas las comunidades judías del mundo antiguo. Quien enseñaba era un fariseo, y quien iba a revisar que se enseñara bien era un fariseo. El fariseo tenía que entender el hebreo para ver cómo se está explicando la Torá y para asegurarse que se enseñe correctamente todo y que todo se siga conforme a la ley. Ahora, Pablo no solamente era un fariseo en cuanto a la ley, era un fariseo de fariseos, dice por ahí también. ¿Qué indica esto? Pablo era un abogado. ¿Por qué es un abogado? Porque en el mundo antiguo los judíos se regían conforme a la ley de Moisés, a la Torá. Quiere decir que Pablo era un abogado que se aseguraba que las leyes se llevasen a cabo dentro de todas las comunidades judías. Por lo tanto, como fariseo de fariseos, como hombre formado, Pablo debió haber hablado 19 idiomas del Imperio Romano. Porque el fariseo tenía que hablar el hebreo primero y tenía que hablar aparte un idioma o el idioma que se utilizaba dentro de la comunidad judía. Pablo sabía muy bien el griego y sabía muchos idiomas de Anatolia y muchos idiomas de todas las comunidades. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, si ustedes recuerdan cuando Pablo hace su primer viaje misionero, Pablo cuando lo hace, Pablo ya conoce la mayoría de las sinagogas que él visita. Pablo nació en Tarso, ese viaje que hace en Listra, en Derbe, eso ya lo conoce Pablo. Que no es un mundo nuevo para él, ya lo conoce Pablo. Porque era un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, aproximadamente por el año 47 después de Cristo, ya su desarrollo estaba ahí. Ahora, no solamente Pablo era un fariseo de fariseos, ¿ok? Pablo, en cuanto a su desarrollo, no solamente tenía que hablar los idiomas, no solamente hablaba bien el hebreo, su desarrollo educativo fue de máxima excelencia entre los hebreos. Mira, había varias sinagogas. En la sinagoga, lo que es una sinagoga, tiene 4 funciones, pero 3 principales. Es una escuela, es un lugar de ayuda a la comunidad, es una corte judaica. Es lo que es una sinagoga. La sinagoga tiene 3 niveles de maestros, lo que le llaman rabí. ¿Okay? Tienen rabís. Es el raboy, el más bajo, el rabí del medio y el raboni, el más alto. ¿Okay? Esto quiere decir que Pablo no era un raboy, Pablo era un raboni. Y te voy a decir la diferencia. ¿Okay? Cuando viene a la sinagoga, mandaban a los niños a aprender la ley. Cuando los niños aprendían la ley, se empezaba a hacer una forma de filtro selectiva y se empezaba a eliminar a aquellos que simplemente no tenían el don. El don. ¿Okay? Un niño hebreo que practicaba el judaísmo, tenía que saberse toda la ley de Moisés, los primeros 5 libros, antes de los 12 años. ¿Ok? Ayúdenme. Primer libro, Génesis. Y segundo, Éxodo. Y tercero, y cuarto, y quinto. Muy bien. Eso se los tenían que saber. Ellos se sabían todos los versículos, palabra por palabra, en hebreo. Esta es la educación de una madre que le da a su hijo
y la educación de un padre antes de entregarlo al rabí. Se entrega al rabí cuando cumplen 13 años. Cuando cumplen 13 años y se entrega al rabí, el rabí va a decidir, mientras les va dando clases, los niños, ¿qué hacen ellos? Se sientan con clillas, se sienta el rabí en la parte de enfrente, ¿ok? Con una vara es un bate, no es una varita, es un bate, y los niños están sentados, el niño se equivoca, lo puede golpear. Ese es cuando dice Proverbios, la vara, a eso se refiere, no se refiere a una varita, es un bate. Todos los niños eran muy educados. Pero si entre los niños no había niños que eran muy capaces, los empiezan a eliminar. De una sinagoga salía el mejor niño. De una provincia salían de cada sinagoga un niño y se escogía a lo mejor de esa región o provincia. Y de esos 20 sinagogas que solamente se elegía un niño, ese niño era, para que me entiendan, becado y se iba a estudiar a la Suprema Corte de Justicia entre los judíos, Jerusalén. Y el maestro era Gamaliel. Ahora, ¿quién es Gamaliel? Gamaliel es el nieto de Hillel. ¿Quién es Hillel? El rabí, el raboni más respetado en el primer siglo aparte de Shammai. Es crema y nata de entre los judíos. Cuando Pablo se presenta siempre, dice, yo estudié a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Le está dando un nivel de exclusividad. Pablo tenía una preparación increíble, hermanos. No era cualquier persona. Era la crema y nata de ellos, de la sociedad judía. ¿Cómo iniciaba el desarrollo de los judíos? ¿Todavía están aquí, hermanos? Muy bien. Traigo un sidur, y lo traigo por la clase solamente, aunque lo cargo conmigo siempre, ¿ok? ¿Qué es un sidur? Un sidur es lo que se conoce como un libro. Sidur es libro, un seder, ¿ok? Libro. Hay 6 libros en el Talmud. En la interpretación de lo que se conoce como la Torah, de la interpretación de lo que se conoce como la Torah. ¿Ok? Eso traigo uno de los libros del Sidur. ¿Ok? Los judíos empiezan su día haciendo el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Ok? Así empiezan los judíos todo su día. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice que oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así empiezan los judíos. Al principio del día, a la mitad del día y en la noche. ¿Ok? Pero empiezan también con una forma de oraciones y lecturas todas las mañanas. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Porque es la forma de prepararse ellos en una forma ¿qué? En una forma continua. ¿Ok? Las oraciones que ellos hacen están colocadas y sacadas del libro de los Salmos, del libro de Deuteronomio y del libro de Éxodo. Y la manera en que lo empiezan haciendo es, se colocan el shawl, un manto sagrado, las filacterias, al-talijim, en los brazos y en la frente. Todo judío hacía esto en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Piensas tú que es religiosidad. ¿Ok? Pero voy a leer la oración que hacían ellos todas las mañanas y quiero que tú veas lo que ellos decían todas las mañanas. ¿Ok? Levanten la mano, ¿están aquí? Y decían lo siguiente: bendito sea, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, por dar comprensión al gallo para distinguir entre el día y la noche. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, por no haberme hecho pagano. Bendito sea, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo,
por no haberme hecho esclavo. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, por no haberme creado mujer. Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Rey del universo, por haberme creado según su voluntad. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, que abre los ojos de los ciegos. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, que vistes a los desnudos. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, que libras a los presos. Y así sucesivamente. Sus oraciones y lecturas duraban aproximadamente de 1 a 2 horas y media. Nuestras oraciones duran 1 minuto, a lo más 2, a lo más 3. Nosotros no tenemos lecturas. Si una persona lee más de 5 minutos es increíble el día de hoy. Todo lo queremos ahora ya en audio y en video, aún los libros. Lo queremos todo fácil. Nuestra formación a la formación de Pablo, totalmente distinta. Pablo era la crema innata de toda la sociedad. Fue elegido entre varios niños, entre varias sinagogas, y estudió a los pies de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Eso a ti te parece sencillo, pero cuando ya entrabas en el punto de estudiar con Gamaliel como niño, ya era mucho más elevado el conocimiento. Increíble, hermanos. Ese era Pablo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de Pablo. Estamos viendo solamente esta idea de Pablo. Sabía muchísimo, hermanos. No hay nadie en la Biblia de los cristianos del primer siglo que estaba a la altura de Pablo. Nadie lo puede tocar en cuanto al conocimiento del judío. Por eso nosotros estamos fracturados en nuestras rutinas diarias, porque todos mentimos diciendo, es que no tengo que, hermanos, y eso es una mentira, porque el tiempo está determinado en la gestión del tiempo, Para antes de entrar a trabajar, tú ya debiste haber ejercitado la mente, el corazón, el cuerpo, antes de entrar a trabajar. Porque todos tenemos 24 horas, solo que todos la gestionamos de distinta de distinta manera. Entonces, ese era Pablo. Vamos a ver un poquito más acerca de Pablo. Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible. Esta mañana comí un exquisito desayuno. Tortillas de harina, su buen aguacate, huevitos, frijoles refritos y jamón. Pablo nunca había comido jamón. Porque lo que tú tienes que entender para ellos es, lo que dice la ley, lo hacemos. Nosotros como cristianos sí, lo que dice la ley, yo voy a decidir si la hago o no, depende si me conviene o no. Ellos es el Shema, por eso empiezan con el Shema. Oye es no solamente el aspecto de oír las ondas, sino de obedecer. Si Dios dice que ofrende generosamente, no lo voy a pensar, porque en el pensamiento se obstruye el guardar el mandamiento. Si lo dice, lo haces. Si lo dice, lo haces. Si dice reúnete, te reúnes. No lo vas a pensar, porque si lo piensas no lo vas a hacer. ¿Ok? Ahora, esta es la formación de este hombre. Luego tenemos a los prosélitos. No voy a hablar muchos de ellos, ¿ok? Pero los prosélitos simplemente son hombres que no eran del linaje hebreo, que son descendiente gentil y que su desarrollo de ellos está en el mundo pagano. En el mundo pagano, depende de qué región eras. Aunque sabemos que Alejandro el Magno había influenciado todo el mundo antiguo con su cultura grecorromana,
Los prosélitos eran gentiles que se habían hecho al judaísmo. Además, la palabra prosélito indica pegarse, adherirse, ¿verdad? Es que yo siempre lo digo de esta manera, como aquí en Monterrey, que se va a hacer una boda, ¿no? Se va a casar la muchacha, y la muchacha hace invitaciones y dice, voy a invitar a 100 personas, y llegan 200. Pues, ¿qué pasó? Entonces va en el camino el que invitaste, y el vecino, ¿dónde vas? Bien vestido a la boda, pues llévame, y ahí va el otro y se pega. Y cuando llegan, se pegan todos y se meten. Esos son los prosélitos, son los pegados, adheridos. Segunda clase en una sinagoga. Segunda clase en una ¿qué? En una sinagoga. Levanta la mano que me está siguiendo. ¿Ok? Segunda. Es en una iglesia de Cristo, escuchen bien, dependiendo los hermanos. No quiero generalizar, pero en su mayoría. Yo me desarrollé en Estados Unidos. En una iglesia de Cristo en Estados Unidos, en su mayoría, son los latinos en la iglesia de Cristo. Nunca nos van a ver como iguales. Olvídate de eso, ve borrándolo de la mente. ¿Ok? Dentro de las iglesias, y está comprobado en sondeos, la gente más racista del país dentro de las iglesias cristianas. Son clasistas. Son clasistas. Yo hablo con un acento increíble cuando hablo. Y cuando hablo en inglés, mi inglés me delata. Porque lo aprendí después de los 12, 13 años. Y sabes que cuando aprendes un idioma después de esa edad, vas a tener acento toda la vida. Yo tengo acento en griego, tengo acento en hebreo, tengo mi acento, como ustedes tienen acento, como yo de pronto me pongo a hablar como los de Ciudad de México, todos tenemos un acento. Este acento delata de dónde eres. ¿Te ven? Segunda clase. Pero siempre les digo, no pienses que porque hablo con acento, pienso con acento. Y ahora Caleb me corrige el inglés. Y le digo a Caleb, now you gotta think, Caleb, I might speak with an accent, but I don't think with an accent. Este acento que tengo, no lo tengo en el pensamiento. Y eso es muy importante entenderlo. Pablo no tenía acento. Era fluido su hebreo. Y por eso cuando se presenta es hebreo de hebreo y empieza a hablar en hebreo y todo, espérate, ¿quién es este? Que lo queremos matar. Y estudió a los pies de Gamaliel. Vamos a escucharlo. O sea, es increíble. Los prosélitos no. Y entre los hombres del primer siglo ves prosélitos. Hechos capítulo 6 habla de un prosélito entre ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Son gentiles que se hicieron al judaísmo. Segunda clase. Y luego tenemos a los gentiles. Ahora, los gentiles, ahora sí, somos todos y cada uno de nosotros. Tú si vas, puedes hacer una prueba de ADN en Estados Unidos, como yo me la hice, como lo hacemos todos, no lo voy a decir aquí, ¿va? Pero yo sé, según el ADN, de qué región vengo. ¿Ok? El ADN te dan un mapa y te dicen, ok, tú, muchos, no somos, es que mi familia era de España. Estuve yo en España en abril, ¿no? Y estábamos con la hermana en Valencia, y luego también estuvimos con la hermana en Toledo. Y dice, hombre, es que usted habla muy chistoso. Le digo, pues usted también. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, yo soy de España, pero cuidado, porque el ADN delata realmente de dónde es. Y también delata si eres judío. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Levanta la mano, ¿quién está aquí? Entonces, los gentiles somos todos nosotros. Gente educada en un sistema educativo que ha sido avanzado en los últimos 100 años. Nunca tanta gente había estado tan educada como en este siglo. Nunca. En cada 2 años se incrementa el conocimiento. Es increíble, hermanos, lo que tenemos el día de hoy a nuestra mano. Es más, antes se manejaban por las tierras, por el trabajo y ahora por el conocimiento. El que tiene más conocimiento es el que avanza. Si no, pregúntale a los de Facebook. Tienen toda la data, todo el conocimiento de toda la gente, tienen billones de dólares. Saben cuánto, Google, cuánto, porque saben lo que les gusta. Dices, tú ves algo y de pronto te aparece, porque tienen el conocimiento de lo que te gusta y lo venden. Es increíble lo que están haciendo. ¿Lo van a ver quién está aquí? ¿Todos están siguiendo? Ok, muy bien. Entonces seguimos con esta parte. Esos son los gentiles, paganos, formados en idolatría, creían en varios dioses. Su pensamiento es muy similar. Aquí lo podemos ver. Aquí que vemos una fotografía muy interesante donde vemos a un griego en la parte de la derecha, un hombre griego, y está adorando a sus dioses con sus altares.
¿ok? Ofrecían sacrificios. Tuvimos una clase en la universidad, una clase de religiones, y como parte del escrito teníamos que escribir, teníamos que visitar un templo pagano, teníamos que ver sus prácticas. Entonces, yo he estado en la India, he estado en China, conozco muy bien las prácticas del hinduismo, del confucismo, no es problema. No solamente las conozco, las he visto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo que ellos hacen se te hace muy diabólico. Aquí no se ve eso. En la India tienen a un hombre, cuerpo de hombre, cabeza de elefante, ¿verdad? Le ofrecen comida, cacahuates y cosas así, y después de ofrecerlo, ellos se lo comen. Y si estás presente, te lo dan. Y tú le dices, no, es que, no, pues yo no como sacrificado a los ídolos. No, ya estás aquí, no, pues yo estoy haciendo mi escrito. No vine a comer. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces ellos lo comen. Se lo ofrecieron a un elefante y lo comen. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, en aquellos tiempos la sangre, porque el antiguo cree que la sangre se encuentra en la vida. La sangre se consumía como se consume en Ciudad de México la moronga. Aquí, ¿cómo le dicen a la moronga? ¿Dicen moronga también, hermanos? ¿Ah? ¿Murcia? Ok. Freída, ¿verdad? Que cuando yo era pequeño, la verdad que sabe riquísima. Cuando yo era pequeño la comí, en los mercados la comes, la fríen y te la comes. ¿Alguien ha comido sangre cuando fue pequeño y éramos paganos o qué? Entonces la comíamos. Entonces lo que pasa, ellos comían, bebían la sangre porque era la vida, especialmente se la habían dedicado a un Dios. Era parte de lo que ellos hacían. ¿Se te hace raro? Es su práctica normal. Es una práctica totalmente normal. ¿Ok? Ellos como parte de su religión, esto lo voy a hablar mañana, me voy a adelantar un poquito, si me permiten, como parte de su religión, hacían lo que se conoce como fiestas. Esta es una fiesta romana, tiene la mesa en el centro, los asientos se llaman triclinios. Esto es un triclinio, usado entre los romanos y los hebreos, así es como se come, literalmente. Y se come y luego uno se acuesta. Escuchen lo que voy a decir, vemos por los adultos, ¿ok? La formación de los griegos, de los gentiles, es esta. Después que acaban de comer, o antes que empiezan a comer, ellos, si han sacrificado a la diosa Artemisa o Afrodita, si han sacrificado, ellos llevaban ese sacrificio a la casa e invitaban a sus vecinos, a aquellos amigos, y antes de sentar a la mesa, todos tenían una orgía. ¿Ok? Esto es, entre los griegos es muy normal. Se acostaban entre todos, y ustedes, no les voy a decir que se lo imaginen, pero yo creo que lo están haciendo. Es lo que ellos hacían. Cuando veamos la iglesia de Cristo en Tiatira, Jezabel era lo que hacía con los miembros. O sea, ella practicaba idolatría y el sexo era parte de su idolatría. Invitaba a los miembros de la iglesia a su casa y se acostaba con ellos y los seducía de esa manera. Esto es muy normal de los griegos, hermanos. La idolatría entraba a las casas, tenían sus orgías y luego comían y luego se dormían un poco. Y en algunas películas de aquellos tiempos puedes ver escenas donde se hace eso, eso es muy normal para ellos. Esta era la experiencia que tenía el padre de Timoteo. Este era el tipo de vida que vivía su papá. Ok, ahora, algo que es interesante acerca de ello es que cuando un gentil se casaba con un hebreo, cuando yo digo la palabra judío, me refiero a la práctica de la Torá. Pero el judío puede ser hebreo o el judío puede ser prosélito. ¿Me entienden todo lo que estoy diciendo, hermanos? Ok. Entonces, el judío puede ser dos. Cuando un gentil se casaba con un judío, automáticamente el judío tenía una excomunión de toda la sinagoga y de toda la familia. Entonces, lo que estamos viendo es que en el caso de la madre de Timoteo, la tuvieron que excomulgar. Y nadie le podía hablar. La cortaban.
Ahora, la formación de una mujer es diferente a la formación de un hombre, pero también tienen muchísimo conocimiento, porque en una sinagoga están las mujeres de un lado y los hombres de otro lado. Si son ricas las sinagogas, los hombres abajo y las mujeres arriba. Y calla boca la mujer, no puede hablar para nada, ¿eh? No es como que, a ver, te quiero preguntar, olvídate de eso. No, tenía que guardar qué vamos. Silencio. Es más, en algo público, en una cena, la mujer tenía que pedir permiso para ver si podía hablar con un hombre, como se hace en la India. Y yo le decía a los hermanos, yo hablo con las hermanas a través de los hombres, ¿verdad? Entonces, si le quiero preguntar algo a la hija del hermano, digo al hermano, ¿le puede preguntar esto a su hija? Y le pregunta. Y la hija le dice así, porque es una forma de respeto. Así en las sinagogas. Pero las mujeres, el conocimiento no estaba prohibido para ellos. Pero en el Sidur se encuentra, entre paréntesis, las cosas que la mujer no puede leer. Ellas también hacían esto. Y se lo sabían de memoria. Ahora, cuando hicieron en la computadora, saben ustedes que hubo un debate. Vas a España y dicen ordenador, acá le dicen computadora. Y el debate es, ¿cómo le ponemos? ¿Computador o computadora? ¿Ya? Y en broma dicen unos, no, pues es que le pusieron computadora femenina porque a la mujer nada se le olvida. Todo lo que entra, nunca vuelve a ¿qué? A salir. ¿Se acuerdan de lo que pasó hace 10 años, 10 meses, 10 semanas en ese mismo lugar? Es increíble la mujer. Tiene una red increíble en su cerebro. Esta mujer sabía muchísimo de la ley y no podía tocar la sinagoga. Como mujer judía, no podía tocar la sinagoga. No hay nadie que pueda hacer la circuncisión a su hijo. Está prohibidísimo hacer la circuncisión a su hijo. Nadie. Es más, si algún rabí o algún raboni se le hubiera ocurrido hacer la circuncisión al pobre, automáticamente queda ¿qué? Excomulgado. Y por lo tanto, aún en los baños públicos, porque en las colonias, en las ciudades como Filipos, como Éfeso, o sea, en una ciudad hay 3 tipos en la sociedad, ¿verdad? Están los extranjeros, están los colonos y están los ciudadanos, ¿ok? Todos estos tipos de la ciudad, hermanos, tienen ciertos derechos. Pero cuando entran a un baño público, te das cuenta quién es judío y quién no lo es. Porque en la parte genital fueron, ¿qué? Circuncidados. ¿Ok? Y había baños exclusivamente para los judíos. Entonces, ni siquiera Timoteo podía entrar al baño de los judíos. Y cuando entraba al baño y había algún judío por ahí, pues veía que, o sea, él fue desechado, despreciado por todo. Su desarrollo fue distinto. Porque por una parte tenía esta influencia maternal, en segunda carta de Timoteo lo dice. Fíjate cómo dice segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo, segunda carta de Timoteo capítulo 3, ...14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿quién se lo enseñó? Su madre y su abuela. Escuchen lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Aún esto estaba prohibido dentro de la sinagoga, que una mujer le enseñara a un niño varón. Le enseñaba hasta los 3 años. Pero de ahí el hombre tomaba la conducción de la enseñanza y del desarrollo espiritual de Timoteo. El problema que hay es que la mayoría de nuestros niños son educados porque la mujer tiene una recepción increíble, y gracias a Dios por nuestras maestras, pero casi rara la vez ves a un hombre que quiera enseñar a un niño, sin saber el honor que se tiene en este concepto. ¿Dónde están siguiendo? Okay. Entonces, las Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, y las Sagradas Escrituras se refiere a los profetas y a los libros poéticos. Y su madre sabía mucho, pero su madre, aunque sabía mucho, no tenía la preparación de un varón.
Cuando yo estoy leyendo un libro que compré ahora que estuve en Jerusalén, y el libro no lo traigo, pero cuando lo empiezo a leer, el libro dice, ¿ok? Dice, este libro está prohibido que lo lea una mujer. Así lo dice el rabí. Este libro está prohibido que lo lea una mujer. Y dices tú, si fuera una mexicana, ¿y eso qué? Me lo he hecho. ¿O no? Si es una de Monterrey, a ver, ¿a quién demando? Pero en este caso, hermanos, las judías cuando tienen eso, no lo pueden, ¿qué, hermanos? No lo pueden, porque te da el concepto varonil en varios puntos. Bueno, esta idea viene desde aquellos tiempos. La mujer tenía un conocimiento limitado a diferencia de un hombre. Timoteo, lo que aprendió, lo aprendió bien, pero fue por parte de su madre y de su abuela. Una mujer puede hacer mucho en el desarrollo de los niños. Yo creo fielmente que a la congregación a la cual yo sirvo, cuando los jóvenes se bautizan, casi toda su formación fue por las maestras. Nosotros nada más llegamos, les digo yo, a finalizar lo que ya hicieron ellas. O sea, es increíble. Pero, escuchen bien, esto es muy importante. Y mi esposa es maestra de niños, así que ha estudiado cómo el niño comprende mejor y por qué se hacen ciertos ejercicios. Y ustedes saben los que son maestros, ¿están de acuerdo? En esa parte yo estoy limitado. Entonces, siempre le he enfatizado a las maestras que nunca la actividad y dinámica reemplace, ni la diversión reemplace el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El niño tiene que llegar, como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestro desarrollo, a los 13 años, sabiéndose los libros de la Biblia. Mínimo, a veces no llega ni así. Pero ¿qué parecería si subiésemos un poquito el estándar y dijésemos, se tienen que memorizar mínimo los primeros 5 libros de memoria? Cambiaría nuestra forma de desarrollar a nuestros niños. Levanten la mano, ¿quién sigue aquí? ¿Todos están aquí? Este es el otro. Entonces, cuando iban a los baños, se podía dar cuenta sin ningún problema quién era un gentil y quién era un ¿qué? Judío. Y esta es la formación de Timoteo. Por un lado, grecorromano, la cultura del padre. Por un lado, el desprecio de todos sus tíos, familiares, y la poca enseñanza que le pudo dar su madre, y esa es la formación de él. Por eso cuando llega el cristianismo, hermanos, imagínense lo que sintió Timoteo. O sea, por primera vez lo están aceptando los judíos cristianos. Esto es increíble, hermanos. ¿Y quién circuncida a Timoteo, hermanos? Es un Ramoni, o sea, Pablo. ¿Ok? Antes de dar pausa a esta primera hora, aunque no lo crean, ya va la hora, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿ok? ¿Cómo formamos nuestro desarrollo espiritual? Número 1, bajo una excelente gestión ¿de qué? Del tiempo. Bajo una excelente gestión y administración del tiempo. Esto es, que si tú trabajas para las 6 de la mañana, ya te ejercitaste en el corazón, en la mente y en el cuerpo. Y los 3 son clave para el desarrollo de una persona. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Si tú trabajas a las 7, ya lo desarrollaste. Gestionar bien el tiempo es importante. No se dice no tengo tiempo, porque es mentira. Se dice no estoy administrando bien ¿qué? Mi tiempo. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Número 2, tenemos que aprender los recursos que necesitamos. Y tenemos que aceptar que hay topes dentro de la iglesia. ¿Cuál es el tope? Hay capacidades. Pedro te va a enseñar hasta donde sabe Pedro. Y Juan te va a enseñar hasta donde sabe Juan. Pero Pablo te va a enseñar hasta donde sabe Pablo. Y entonces, uno de los secretos para el buen desarrollo espiritual es ¿quién va a ser mi Pablo? ¿Quién va a ser mi Pablo? Hay gente que dice que sabe, gente que piensa que sabe y hay gente que sabe. ¿Sí ves la diferencia? Hay muchos, yo lo sé, pero no lo saben. Porque la soberbia no se lo permite. Entonces,
Esto a veces está fuera de nuestros alcances, pero con los medios todo es posible. Si tú quieres desarrollar algo espiritual, tienes que ser muy disciplinado con tu vida, porque la iglesia espera mucho más de ti. Y yo lo digo de esta manera para que ustedes me entiendan, ¿ok? En la iglesia tienes varios miembros en la audiencia. Cada quien, algunos tienen una capacidad y otros otra capacidad. Si tú le estás dando de comer a todos, tienes que darle de comer a todos, como una madre hace con sus hijos. A aquellos les sirve el arrocito y les pica un poquito más el huevo para que no se van a atragantar. Y a los más grandes les da su vistecito. Pero para poder servir, tú tienes que preparar, tú tienes que comer. Y eso nunca va a terminar. Entonces, ¿quién va a ser mi Pablo? Y tiene que ser, escucha lo que te voy a decir antes de tomar el descanso. Tú no puedes escatimar en el costo del conocimiento. No puedes escatimar. Tienes que gastar para que lo aprecies, lo valores y le saques jugo. Porque cuando algo te cuesta, a mí no me gusta ir a veces a los bufetes. ¿Por qué? Porque yo soy un ahorrador compulsivo. Yo voy al bufete y quiero desquitar lo que pagué. Levanta la mano, ¿quieres como yo, manos? Tú quieres desquitar, ¿no? Ya te llenaste, pero no, ya pagué, así que dale Ricardo, dale. Pero ¿qué haces? No es correcto. No es correcto. ¿Ok? Mejor, si vas a comer, cómete algo bien. No porque ya pagué. Tienes que reconocer que no puedes escatimar el precio de lo que te va a costar un curso, de lo que te va a costar un libro, de lo que te va a costar el tiempo de pasar con alguien que sabe. ¿Todos me están siguiendo? Tu Biblia, ahí está, mira. 26 años. No puedes escatimar. Les decía a los hermanos que yo la acabo de volver me la acaban de volver a pegar hace unos 5 años, 6 años, 7 años, algo así. Unos menonitas de Indiana, a mano, sin máquina, la quiero a mano la hicieron, piel de cordero. ¿Cuánto me costó? Un ojo de la cara. ¿Valió la pena? Totalmente. Totalmente. ¿Qué iba a dar seminario? Tenía que traérmelo. Totalmente. Cuesta sí. Si tu Biblia ya está como que en las últimas, métela. Si tienes pasta dura, mándale a hacer esto. Si tu Biblia te conoce a ti, ¿me entiendes cuando digo que te conoce a ti? ¿Sabes dónde están todas las cosas? ¿Ok? Compra buenos libros. Empléate en buenos talleres. Aprende cosas relacionadas a la Biblia y tu desarrollo va a ser increíble. Y lo voy a dejar en eso, y en la segunda lección miraremos cómo se marca bien el tiempo, cómo se compran estas cosas y cómo empezamos a desarrollarnos y cómo es que Timoteo terminó su nivel al nivel de Pablo, aunque llevaba una desventaja total. Cuando yo me bauticé a los 21 años, cuando yo entré a la iglesia yo ya llevaba desventaja. Cuando yo me bauticé ya había unos que ya tenían 5, 10, 15 años. El secreto está, ¿quién va a gestionar mejor el tiempo? Tú puedes tener 30 años en el evangelio y tu desarrollo está así. O te puedes administrar bien y aceleras tu desarrollo. Porque ¿quién es el primer enemigo para desarrollarte? ¿Saben qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Lo dejo ahí. Dios les bendiga y continuamos. ¿Todos están aquí, hermanos? No os durmáis. No os durmáis. Porque estamos bien. Dios les bendiga, hermanos. Les doy lugar a su hermano y continuamos después del descanso. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la
la sangre